Hola, muy buenos días para Buenos esta. días, mi Soco Bella. Bueno, pues Socorro, cuéntanos dónde estás tú. Yo aquí en Lima, Perú, día gris y un poquito frío, pero no tan frío como otros días. Bueno, yo estoy en este momento en Colombia. Estoy en una zona muy linda que se llama Armenia, es la tierra de mis padres, y es la tierra del café. Estoy exactamente en el centro del país, muy feliz de poder charlar y hablar, tener este conversatorio con Wendy. Les mando un gran abrazo desde Colombia. Tenemos la misma hora, con una pequeña diferencia. Tenemos un sol que se asoma en esta tierra del café, de una forma un poco tímida, pero dándonos mucho ese abrazo de calor. Así que bienvenida, Wendy, qué gusto poder hablar contigo un rato y descubrir esas historias maravillosas que tienes y que a mí me tienen fascinada desde que te conocí. Bueno, Socorro y yo nos hemos conocido porque tomamos un taller, una certificación juntas, y creo que desde el primer día enganchamos así las dos. O sea, todos estábamos en un chat y Socorro y yo nos escribíamos, ella y yo, en paralelo, dándonos recomendaciones o palabras de aliento, porque fue bastante intensivo. Además un poco estresante de alguna forma, eh, como todas las certificaciones, cuando al final tienes que dar algún tipo de evaluación, por más que uno tenga años de recorrido, siempre hay algo que uno no controla. Correcto. Así que bueno, ahí nos estuvimos dando soporte y después sucedieron algunas cosas que nos van a volver a juntar y nos vamos a ver presencialmente pronto en México la otra semana. Bueno, pero aquí estoy, Soco, toda tuya para que me preguntes. Yo también quiero que Bueno, la gente te conozca, pero creo que tenemos tanto de qué hablar que lo vamos a partir en dos. ¿Qué te parece? Te vale, propongo. ok. Bueno, entonces, Wendy, primero contarte que no es fácil en la vida conocer a alguien que nació en un circo. Entonces, digamos que ese engagement que es tan aplicado también al mercadeo, a las marcas y a ese vínculo con el consumidor, pasó un poco desde que tú y yo tomamos ese curso de EXMA juntas, porque yo creo que en la mente de todos los niños ha quedado ese circo. Creo que es uno de los momentos más mágicos que hemos tenido oportunidad de vivir todos los seres humanos junto a nuestros padres, sea el circo del pueblo, sea el circo de la ciudad, sea el circo de la gran metrópoli, no importa, no importa. Es un momento mágico, es un momento de unión con la familia. Creería yo que es uno de los primeros momentos en los cuales uno puede compartir con sus padres y ambos por un par de horas, no sé, lo que dura la función, estar absolutamente unidos con lo que es la magia. Entonces, para mí fue mágico, retomo esa palabra, conocer una persona que nació en un circo y que creció en un circo. Yo quisiera que me contaras un poquito, porque quienes te están oyendo aquí en Colombia, personas de mi comunidad, pues no conocen esa linda historia. Tal vez en Perú mucha gente la conoce porque tienen el privilegio de tenerte allá, pero el privilegio para nosotros apenas comienza. Entonces quería que me contaras un poco cómo es nacer en un circo y crecer en un circo. Ay, bueno, la verdad es que yo, por eso es que lo denominé desde hace muchos, muchos años mi lugar extraordinario, ¿no? Porque era un lugar donde todas las cosas pueden pasar, donde sobre todo, ¿sabes qué? Soco, no hay limitantes, ¿no? Tú puedes retarte a ti mismo día a día y compites básicamente como artista del circo o como persona que nace en el circo contigo mismo, ¿no? O sea, no es que compites con los demás ni con el show del otro. Tú tienes que, si das dos saltos mortales, intentar dar el tercero, y si das tres, como sucedió en el circo, que se batió un récord porque uno de los hermanos Vargas seguía intentando dar el más chiquito, que tenía 14 años, y a los 14 años da el cuádruple salto mortal en plena función. O sea, literal, él se lanza al aire, intenta darlo y se podría haber caído, como muchas veces se caen y la gente cree que es parte del show, pero en verdad es que se caen, ¿no? Y vuelven a intentarlo. A veces es parte del show, pero a veces también se caen. De hecho, he visto muchas caídas en el circo fuertes. Ahí tengo una que se me grabó de chiquita. Mi mamá me la contó y me la acordé de nuevo porque me la había olvidado, creo que la había vetado. Pero bueno, volviendo a eso, es un reto constante con uno mismo.
Y yo siento que a veces en el mundo de lo que yo llamo los encarrilados, ¿no? Porque viajamos en vagones separados por cultura, por idioma, nadie hace mucho esfuerzo por acercarse al otro idioma o a la otra cultura, o vas un ratito como de vacaciones y regresas a tu vagón donde tienes, tú sabes, tu espacio donde la gente es tal cual como tú, ¿no? Y este tema de la diversidad realmente se ve como algo tipo un eslogan y no como una vivencia, ¿no? No como O- muchas empresas que están adaptando este tema de querer eh, ser más abiertos a la diversidad, pero en realidad no la entienden ni siquiera todavía. ¿No? En cambio, yo nací en la diversidad, pues, o sea, para mí la diversidad era, yo era un pececito, era Nemo, Nemo ahí en el agua, ¿no? Y éramos todos los pececitos ahí felices, pues, ¿no? Entonces, sí, es un mundo extraordinario, un mundo donde el cielo es el límite, donde además aprendes a viajar con la mochila bastante liviana, cosa que a veces extraño, en temas materiales, en temas emocionales, porque vives nómade. Entonces, no solo es un tema de vivir en un circo, podría simplemente contar que viví nómade en mis 7 años, 6, 7 años primeros años de vida, estoy hablando como Yoda, pero ya el solo ser nómade, viajar de ciudad en ciudad desde chiquita y no tener como dar una dirección de tu casa, ya es como todo un reto. pero me parece bellísimo la analogía con la vida. Eh, Retomo tres cosas de las que has dicho que me impactan mucho. La primera es un lugar extraordinario. La segunda es, allí no hay límites, allí no compites con el otro, allí te retas a ti mismo. Y los encarrilados. Quería como hablar de cada uno de ellos. Ese lugar extraordinario que añoras, que extrañas, es cuando uno va a la vida real, sales del circo a los 6, 7 años y han transcurrido estos años en tu vida, la vida real es otro lugar extraordinario o no. Creo que aprendí a descubrir después de muchos años en los que sufrí muchísimo porque no encajaba en ningún vagón, te Claro. imaginarás, ¿no? Y realmente no me sentía no solo no aceptada y como un sapito de otro pozo, pero no sabía cuál era el pozo, entonces no lo encontraba. De hecho, me escapé muchas veces del colegio para tratar de encontrar regresar al circo. Me escapaba del colegio con la intención de irme. Pero una vez que me reencontré y que aprendí a vivir bajo las reglas, y creo que bastante grande, te diría, hice una retrospectiva y dije, bueno, cuando tuve hijas, ahí está. Cuando nació mi Ok, primera hija dije, yo entiendo que mis padres hayan tomado una decisión que para también yo de repente sentí que era egoísta y que no pensaban en mí, pero por el contrario, yo creo que a mi papá lo mejor para él hubiera sido seguir en el circo, que estaba con un trabajo estable, con una persona amiga, que era húngaro igual que él, y dejar el circo y pasar por todo lo que pasamos después, fue realmente un acto de amor. No lo entendí al principio así, o sea, esto no se lo he contado a nadie, esto es primicia para ti, pero cuando me sacaron del circo y me tuvieron que tomar un examen psicológico porque casi no quería hablar ni nada, empecé a perder mucho, mucho peso, pensaban que tenía algo extraño, en realidad era una depresión absoluta, pero en esa época nadie te diagnosticaba depresión. Entonces me hicieron un examen psicológico y dibujé una casa rodante, ¿no? Entonces, claro, el psicólogo no entendía ni qué dibujaba, ¿no? Dibujé dos florcitas, una que estaba paradita, bonita, con su carita, y una florcita que estaba muertita, sin carita. Entonces el psicólogo me preguntó, ¿y quién es, qué es esto? Y le digo, esta es mi mamá, que estaba con cara normal, ahí paradita. Y este es mi papá, ¿y por qué está así marchito y no tiene cara? Y le dije, porque lo he matado. wow. O sea, imagínate el dolor que yo Claro, el sentía que dolor para que mí esa hacen persona esto. me había hecho el daño más grande sacándome del circo, quitándome a mis animales, a mi familia, para meterme en un colegio, en un departamento de 2x4, donde los chicos eran agresivos conmigo. O sea, fue muchos años de dolor, muy duro. Pero cuando pasa el tiempo y tienes hijos y te das cuenta que tienen que tener estructura, que tienen que tener educación para que tengan herramientas, y cuando miro el camino hecho para atrás, Soco, era lo que me tocaba vivir. O sea, yo tenía que estar parado y hablando esta historia porque alguien la tenía que escuchar, pero no la entendí por muchos años. Bueno, pues lo que pasa es que para nosotros es ir al circo, son 2 horas, 3 horas de función, es ese domingo anhelado o ese sábado anhelado,
donde vamos y mientras hacemos decimos en Colombia, la cola, la fila, ¿sí? para entrar, entonces pasa ese algodón delicioso de azúcar y pasan las crispetas y salen los payasos que están promoviendo un poco, que ya casi llegas al espectáculo. Para nosotros es un rato muy feliz. Entonces, y nos da muy duro el lunes siguiente o al día siguiente levantarnos y saber que ese momento mágico de estar en el circo con nuestros padres, con nuestra familia, fue solo un momento. Imagínate para ti salir a la vida y saber que habías dejado ese circo atrás, siendo tú parte de ese circo. Entonces, entiendo perfectamente. Segundo tema que quería retomar de lo que has dicho, que me gustó mucho, decías, Soco, en el circo no hay límites, el cielo es el límite. Y decías, y uno no compite con el otro, uno se reta a uno mismo. Creo que si los seres humanos aplicáramos esa enseñanza y esa reflexión que tú nos haces, seríamos mucho más felices porque a veces se nos va la vida compitiendo con el otro y eso es imposible lograr la felicidad cuando tu parámetro es el otro y cuando tienes que superarlo. Uno debería estar trabajando todo el tiempo en el crecimiento personal y en cómo se reta a uno mismo. Entonces, háblanos un poquito de eso que me parece alucinante. Y yo, tú sabes que encontré que inclusive nosotros, las mujeres en Latinoamérica, sobre todo, yo creería que en todas partes del mundo, pero puntualmente, bueno, yo viví toda esta infancia en Latinoamérica, eh, inclusive competimos mucho entre nosotras también, ¿no? Y hay toda una cultura de o ella o yo, ¿no? Correcto. Y si el marido se va con alguien, entonces, no, tú sabes, es porque ella me lo quitó y tengo que ir a hacerle algo a ella. Y digo, no, no, espérate, acá el problema es el marido, ¿no? Porque ella, porque ahí esa competencia es como la más linda, la más no sé qué, las no sé cuánto. Los hombres lo tienen a nivel más de temas laborales, de competencia de puestos, de cargos, de liderazgo. Nosotros las mujeres lo tenemos en múltiples niveles. Las mujeres a veces no nos vestimos para las mujeres, competimos con la otra mujer porque ella es más flaca, porque ella es más regia, porque ella es no sé qué. Entonces tenemos múltiples capas de competencia y somos bien exigentes y queremos ser la mujer maravilla, queremos ganar en todas las copas, en todas las capas, y eso está bueno en la medida en que lo que tú hagas no te esté afectando al punto en el que siempre miras la película del resto como la película bonita y la tuya como siempre un paso atrás, ¿no? Porque ya, no, nada. Y eso es muy difícil y creo que a todas las mujeres nos cuesta no compararnos con otras mujeres. Son nuestro benchmark. Y no Oh, tendemos a mirarnos nosotros a nosotros mismos y decir, bueno, pero a ver, ¿qué capacidades tiene Wendy? ¿Hasta dónde puedo llegar? ¿Qué pasito extra puedo dar hoy? Si me, no sé, voy a hablar de, ¿no? Si tengo este emprendimiento, hoy salgo a hacer esto, y que termine tu día y tu revisión técnica, como digo yo, esa revisión tenga que ver contigo misma. Hoy hice esto, hoy logré esto, avancé acá, me conecté con estas personas, hice, ¿no? Un poco esas 7 capas que digo yo como estas clavas que usan los malabaristas, ¿no? Que son la espiritualidad, la inteligencia, la parte física. Compite contigo misma, pero no es lo que nos han enseñado, Soco, no es lo que viene en nuestra cultura, ¿no? Nosotros estamos siempre en constante competencia porque las carreras es con otra persona, ¿no? O otras personas en otros carriles, ¿no? Entonces lanza la competencia. Yo he sido mucho atleta, muchos años, sí, desde muy chica. Y la competencia es o ella o yo, y competí en baile, en danzas escocesas, o ella o yo, ¿no? Eh, y en realidad de pronto te das cuenta que no, que ella puede estar o no estar, igual tu competencia es con tu tiempo, contigo, o sea, con el timing de tu carrera y la siguiente carrera y sigue entrenando y sigue intentando y compítete a ti misma, no, o a ti mismo. y haciendo una Y analogía, perdón que te interrumpa, sí, Wendy, haciendo no, una analogía interrúmpeme. con el circo, lo más lindo de ustedes es que cada uno tiene su espectáculo. Entonces tú sales, trabajas en equipo y listo, vienen esos aplausos, te hayas equivocado o lo hayas logrado, pero yo no sé si es de la vida real o es parte de lo que vemos simplemente, pero uno lo siente muy genuino y muy, muy auténtico. Y salen los malabaristas, nos dan esta demostración de valentía, esa entrega, ese poder de concentración, esa inteligencia tan inmensa, y además nos entretiene
termina su espectáculo, tienen ese gran aplauso, viene otro equipo, entonces es como, son tantos momentos los que vivimos en el circo, pero allí se ve como, no sé, un trabajo en equipo, se ve ese no competir con el otro, no, es como trato de que mi espectáculo, mi show, salga muy bien. Y cuando vamos a decir cuál fue el mejor, como que es difícil decir cuál fue el mejor, porque cada uno es Eso fabuloso. quiere decir que fuiste a un buen circo, ¿ah? Pero mira, No, ¿sabes qué? no, fui a muchos circos. Mira, eso con la verdad es que muchas familias, por ejemplo, hay familias que van generación tras generación. Hay una familia, la familia Gualeda, tiene más de 300 años de De hacer trapecio, una familia tras familia, o sea, como generación tras generación, ¿no? Entonces, ¿qué sí, pasa? Nace el niño que normalmente puede ser de una chica que se incorporó o una familia y esa familia tiene 4 o 5 hijos, los hijos van creciendo y ellos se casan y se incorpora la esposa, que siempre algo hace, porque alguien hace los trajes, alguien, o sea, dentro de esos, ese show que tú ves, que a veces son cuatro sí, o cinco, hay otras personas en el entorno que también están apoyando en otras cosas, ¿no? ok. Así que cada show es como un mini show, ¿no? Y es cierto que también la gente no sabe, pero los artistas dentro del show a veces no hacen un performance, hacen dos o tres y se juntan con otros. O sea, por ejemplo, voy a decir algo, ¿no? La contorsionista con el malabarista se juntan y dicen, oye, ya, pero yo hago súper bien malabares, pero me puedo parar en un pie. Y si tú eres contorsionista, ¿qué te pasa si haces la contorsión y mientras yo te cojo acá, te voy pasando y practican entre No, ellos? O sea, empiezan a encontrar como socios estratégicos para sacar otro show, porque en la medida en que una familia tiene más espacio, ¿no? Dentro del circo, obviamente gana más, vamos a ponerlo así, ¿no? claro, Entonces claro. siempre se están retando para tener más cosas y a veces el que hace los saltos mortales, o sea, esos que hacen sobre piso, son los mismos con otro traje, qué sé yo, que de pronto hacen aéreos, porque ya son los mismos mortales, ¿no? Entonces, a veces como que no te das cuenta, pero algunos se puede duplicar. No es lo normal, pero sí sucede un montón. Y sí hay mucho Ok. trabajo en equipo y espacios y rutina, planificación, porque los ensayos se siguen dando, ¿eh? Y siempre están viendo cómo le cambian y cómo le dan la vuelta, porque van a volver a la misma ciudad y tienen que cambiar el show, pues. Cuando la ruta Ah, del ah, circo empieza a volver a dar la vuelta. ok, Wendy, háblanos un poquito de ese detrás de cámaras, de ese back que no vemos. Ese, nosotros en publicidad le llamamos el backstage o el detrás de cámaras. Háblenos un poquito de eso. Nos vamos de la función de ustedes, termina ese sábado o ese domingo, y cómo es la rutina, cómo es la vida en el circo cuando no están dando su espectáculo. ¿Qué hacen? ¿A qué horas se levantan? ¿Cuántas horas entrenan? Háblanos un poquito de eso, que yo estoy segura que hay mucha gente que quisiera oír esto. Yo, perdón que te cuente, ayer Sí. tenía un encuentro muy lindo con mis compañeras del colegio, que, sabes, es ese nido tan fuerte que uno mantiene por el resto de la vida. Yo con una inmensa tristeza por un tema de una de mis mascotas, y yo les decía, ustedes son la mejor medicina para la tristeza. Y les conté que iba a tener esta conversación hoy contigo y todas querían de pronto, ay, pero rico preguntarle tal cosa o tal otra. Entonces, tengo algunas preguntas Está bien, pásamelas porque creo que nadie me las ha antes, preguntado. Todo pero el mundo me háblanos un pregunta lo poquito que cómo es sucede, el digamos, circo detrás de. mira, yo, bueno, experiencia tengo solo de haber vivido toda la vida en este circo. No tengo tan claro cómo serán otros circos, porque claro que el circo también tiene que ver con el dueño del circo. En este caso, Tiani era un líder espectacular, o sea, con una historia de vida muy, pero muy resiliente. Imagínate, el judío húngaro, él estuvo en el Danubio cuando estaba congelado y vinieron los alemanes a disparar el hielo para que todos se hundan. De hecho, él se hundió y salió nadando y su hermano murió ahí. O sea, imagínate la historia de vida, él solo sabía hacer magia porque había aprendido como quien aprende unas clases así como graciosas para asistente de un mago para ganarse unos reales porque era muy pobre. Claro, Ok, terminó teniendo toda una mansión y las llaves de la ciudad de Las Vegas. O sea, ¿qué tal carrera la de Tiani? Un hombre visionario, emprendedor, venirse a Latinoamérica sin hablar, bueno, en fin. Creo que la cultura de lo que sucede en el backstage tiene también que ver con este líder porque
yo recuerdo algunas cosas particulares. Primero, que él no escatimaba en el tema del show. Entonces, por ejemplo, tengo en la memoria grabada el tráiler que venía y se estacionaba atrás del escenario, ya listo. Simplemente imagínate que sube la torre y era toda la zona donde era la zona para maquillaje. Entonces, cada una de las mannequins, le decían a las que eran las modelos estas que salen con plumas y qué sé yo, que no necesariamente era el grupo de baile, ese es otro grupo, pero todas tenían, tanto las bailarinas como las mannequins, cada una su esto con bombillitas y su maquillaje. Yo amaba eso, me encantaba meterme ahí. Me acuerdo que alguna vez me usé todas las maquillajes de mi hermana y se molestó conmigo cuando tenía como 3 años. Eso tampoco nunca lo he contado. Pero era así, llegaba el camión y cada una pues se compraba sus cosas y tenía todo ahí, se sentaba así como en los teatros, ¿no? Sí, sí. Y luego, bueno, también estaba el de los animales, que eran trailers enormes, ¿no? Entonces, todo esto daba a la parte de atrás del circo, ¿no? Y después la carpa de los elefantes, en fin, todo lo que nadie ve. Eh, Todos los temas de los trucos de Tiani, por ejemplo, yo siempre quería que él me cuente y él me decía que los tenía que descubrir. Eso lo cuento en el libro que viene ahora. Que los tenía que descubrir y me decía, think, Wendy, think. Y me decía, mira lo que nadie ve, ¿no? Entonces ¿Y siempre cómo me se va a llamar invitaba. ese libro? ¿Cómo se va a llamar ese libro que Bueno, viene ahora? originalmente, hasta ahora el título está en Sé Extraordinario, lo que una vida de circo me enseñó Ok, sí, para lograr el éxito, pero más que el éxito es, porque todo depende de a qué le llamemos éxito en la vida. Hay gente que asocia mucho el éxito con dinero y creo que ahí hay un error en paradigmas que hay que ir rompiendo un poco. No digo que esté mal, pero bueno, tener una cuenta abultada en el banco es tener una cuenta abultada en el banco. Eso no te hace ni feliz, ni pleno, ni, tú sabes. totalmente de acuerdo. Entonces ahí cuestiona un poco el tema de qué es ser feliz y qué es ser exitoso, por ende, ¿no? Eh, pero Tiani fue un personaje muy particular porque creo que unió pues razas, lenguas, religiones, profesionalismo, exigencia, pero con un toque de amabilidad. O sea, yo creo que fue el mejor líder que pude tener cerca. Me hubiera gustado tenerlo más tiempo. O sea, yo digo, ¿cómo lo hubiera explotado si lo hubiera tenido conmigo hasta la universidad, ¿no? Pero ¿qué más del backstage te puedo contar? Por Es ejemplo, decir, ¿cómo siempre se es un celebraban más? los cumples, ¿no? Sí, Y los días libres que no eran el domingo, sino el lunes, porque el domingo siempre había función, entonces los lunes descansábamos, se hacían como, y si estaba soleadito, hacíamos como almuerzos en mesas largas, largas, donde todos contaban historias. Por eso me gusta el tema storytelling. sí. Este, Contaban historias de todas partes. Bueno, Wendy, ¿y cómo es ese, cuando hablabas de los encarrilados, ese vagón donde sucede la vida real? Donde llegas a tu vagón, te encuentras con tu papá y tu mamá, con tus hermanos, tu idioma, tu nacionalidad. ¿Cómo era salir de la función y regresar al vagón? Y a ese vagón que quizá a veces estaba parqueado o aparcado, no sé cómo le dicen ustedes en Perú, eh, y que de pronto comienza a rodar y vamos a amanecer en otra ciudad, en otro lugar, pero siempre con esos niños que tienen la misma ilusión de ir a verte. Cuéntanos un poquito cómo es la vida en el vagón. Eh, bueno, nosotros todos vivíamos en campers, pero no todos podíamos vivir en campers. El camper era algo que tú te ibas comprando pues con tu show, con tu negocio. Había mucha gente que vivía en carpas, lo cual se tornaba muy complicado cuando llovía mucho, por ejemplo. Entonces había mucha camaradería, ¿no? De que en temporada de lluvias teníamos que todos alojar también a gente y ayudar. O sea, sí, en ese sentido había como toda una historia atrás, muy linda. Y sí es cierto, pues desarmabas el circo, todo se desarmaba, levantabas todo, metías todo en tu casita rodante, ¿no? Y te ibas a la siguiente ciudad donde se volvía a armar todo. Eh, en realidad, para mí, el circo era algo como súper natural. Mi mamá, que siempre vino de una familia convencional, 12 hermanos, imagínate, ella la menor de 12, padre italiano, murió cuando ella era chica, pero hasta ahora que tiene 87 años, yo siempre la ando grabando, porque yo digo, el día que mi mami no Claro, esté, la gente dirá, ella se lo inventó. O sea, que mi única prueba cable a tierra de que lo que yo digo existió es mi madre, porque ya Tiani es claro. murió, mi papá murió, yo perdí contacto con mucha gente del circo. Tandarica, que hacía, era como el cómico, el payaso también ya murió. O sea, no, de la gente que yo recuerdo, estoy tratando de hacer contacto,
pero no he logrado juntarme con gente del circo de mi época, ¿no? Como para preguntar más. Claro, Pero bueno, en estos vagones lo que pasa es que, claro, éramos como una familia. Yo podía de repente trasladarme de una ciudad en otra. Normalmente lo hacía con mi papá y mamá en la camioneta que jalaba nuestro camper, porque nosotros no teníamos el camper. En realidad es el que tiene el timón y puedes manejarlo desde adentro, como los que usan correcto. mucho en Estados Unidos. Pero en los circos eso no se usa tanto. Se usa más tener una camioneta que jala tu trailer, ¿no? Entonces jalas el trailer y, y la camioneta tú la desenganchas y te puedes mover por la ciudad, porque si no era con qué me muevo, con el camper que mide no sé cuánto, no, entonces todo el mundo prefería tener su camioneta y jalar el tráiler. Entonces, era súper emocionante. Mi papá además manejaba el transporte, entonces yo tengo en mi memoria grabada que él se subía en el camión de adelante, en un camión de esos como los de Coca-Cola que se manejan en Estados Unidos, pues miles de toneladas, Sí, ¿no? Y que él se sentara ahí, yo era así chiquita, ¿no? Y que me dejara tocar el claxon, que en realidad es como una tira que jalas y ¡ruah! Suena, ¿no? Y para mí eso era como I'm the king of the ya, world, era o ese sea, yo era papá, Leonardo DiCaprio en el Titanic, ¿no? ¿Te imaginas? era el papá héroe absoluto. ¿Ah? Absoluto, además trepar el Sí, camión era casi que con escalera, porque era una cosa, te trepabas, ¿no? Y a mí me encantaba que me siente en sus rodillas y me haga manejar el timón, que era, pues, imagínate, me voy a ir a retroceder, pero una cosa como así, un ya, timonzazo, pues, ¿no? Eso era esto, ¿no? Ir primeros y él daba la señal y ¡boom! Embarcábamos todo y era ra, ¿no? qué maravilla. Y esa llegada a cada pueblo, a cada ciudad, a cada lugar, que es una llegada muy emocionante, supongo para ustedes, pero para nosotros, las personas que sabemos que ha llegado un circo a la ciudad y vemos, empezamos a ver cómo empieza el montaje y es uno como contando los días, ¿cuándo será que ya comienza el circo? Y los medios anunciando la llegada del circo. Creo que es un momento muy emocionante para ambas partes, tanto para ustedes como para quienes soñábamos con ir a verlos. Además, en esa época, yo no sé si tú has participado de alguno, yo me acuerdo de alguno en Brasil, no sé si lo hacíamos en todas las ciudades porque no sé si estaba permitido, pero en Brasil, que en realidad era de donde era el circo ¿no? Y ya era como conocido, pasábamos más tiempo en las ciudades de Brasil. Me acuerdo que hacíamos parades, como ¿cómo le dicen parades? Como 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 el show, el desfile de Disney, el algo así. desfile, hacíamos el desfile, entonces salíamos con una o dos elefantas, sacaban la jaulita con alguno de los tigres, después estaba Johnny, que era un mono, el más inteligente había varios, había un orangután espectacular y Johnny, que era el mono, era brillante, ¿no? O sea, tomaba café con leche con medialunas todas las mañanas, o sea, era una persona, una cosa de loco, Johnny. Entonces, y salíamos a hacer el desfile por la ciudad, que la cerraban y pasaban. Yo me sentía, pues ahí que me pongan un tutú y yo, aunque sea caminando ahí de la mano de mi papá, ya me sentía pues la artista de Olvídate, no hacía nada yo en el circo, pero ahí estaba yo que juraba que hacía algo. Y has tocado un punto muy importante porque has hablado dos veces de los elefantes y tú tienes una historia preciosa con un elefantico. Así que yo no te voy a dejar ir sin que nos cuentes la historia de tu elefante. Ay, Samba, eso también va en el libro. Eh, Tú sabes que hasta el día de hoy hablo de ella y por algún motivo siempre que hablo y le doy un poquito más de profundidad, se me llenan los ojos de agua. Es una cosa, Sí, de hecho sí. hice un taller de monólogos en plena pandemia, porque ¿qué hago con mi vida? Y dije, bueno, a ver, aprende a escribir monólogos, ¿no? Y escribí un monólogo de qué tema quieres hablar y dije, de un capítulo que yo no tengo cerrado y es mi duelo con Samba, ¿no? Eh, y no sabes lo que salió. Terminé de grabar el monólogo, lo pueden ver ahí en mi Instagram, creo que en algún lugar está o en YouTube. Y me ofrecieron trabajos en televisión como actriz. Entonces, eh, dije, creo que han apelado a pensar que soy una excelente actriz, pero en realidad lo que estoy haciendo es Lo ser real que con mis sentimientos ¿verdad? de tristeza y llorar de verdad, porque es un tema que hasta el día de hoy, si te muestro, acá tengo 80 elefantes, te mueres. Mi escritorio es un solo de elefantes, mi casa está llena de elefantes. Eh, y si Samba fue algo que cambió, o sea, ya había circo, o sea, ya había elefantes en el circo, todos obviamente traídos, ¿no? Entonces eran animales que alguna vez, que eso es algo que siempre se reprocha mucho en el tema de los circos y en parte creo que tiene mucha razón, también depende mucho del circo.
pero los habían traído. En cambio, Samba nace en cautiverio, es la primera elefantita que nace en cautiverio en un circo. Y yo Oh, tenía 4 años y medio más o menos cuando nace. Y fue como, pues, un momento, Dios. ¡puf! Yo me escapaba, mi mamá ni sabía, creo. Pero sí alguna vez me pescó porque mi mamá me enseñó, como yo no me podía acercar mucho a Samba y Brahma, que era la mamá, era bien recelosa, descubrí que si le llevaba terrones de azúcar, entonces, claro, mi mamá un día siguiendo a la niña porque no, se acababa el azúcar en la casa, en la casa rodante no había ¿Qué está terroncitos, pasando con porque el me llevaba la azúcar? bolsa entera. Sí. Entonces me iba ahí, entonces, y ahí. Mi mamá fue la primera que me ayudó a acercarme, obviamente con permiso de la entrenadora, este, curiosamente mujer, para que veas que en el circo hay una apertura frente a los cargos de las personas Sí. diferentes. Eh, y también había un asistente, entonces ya después me empezaron a dejar bañarle, y ya pues era, ¿no? Y un día ya me tocó, bueno, me permitieron ya montarla, ¿no? Que fui con mi papá, me acuerdo. Eh, y claro, era literal mi mascota, o sea, en realidad no era mía, era del circo, o sea, vale la aclaración, ¿no? Pero para No mí era mía, o sea, existe tu tuvimos mascota. una relación muy particular. Sí, sí. Pero no importa, así era, así fuera del circo, tú le hiciste tu mascota y ahí nace una relación muy linda. Bueno, yo nunca había conocido una persona que su mascota fuera un elefante. Entonces, contigo todo es delirante, todo es como, Tenía wow. varias, porque tenía, eh, bueno, historias, contarte miles, pero nació también un monito en cautiverio, mi papá que era loco monito, mi papá siempre le gustaron los monos, como era Sí, chiquito y estaba medio enfermo y el clima estaba feo, mi papá se le ocurre llevar al monito recién nacido a mi camper, porque estaba más calentito. Y yo estaba haciendo la siesta y trae al monito recién nacido y lo pone en la no, misma cama a dormir del otro lado. Entonces, claro, te imaginas, hasta ahora tengo la marca. Yo me levanté y vi una cosa negra ahí tirada en mi cama, para casi murciélago, ¿no? ¡Guau! Grité y el monito, ¡guau! ¡Pum! Me mordió. Entonces, mi qué papá, ¿qué mal. hace con el mono acá? A mí, no le decía a mi papá. Pero había mucha relación, no era solo samba, pues, ¿no? O sea, Sí. nacieron 6 tigrecitos en el cautiverio, entonces yo, claro, parecía la niña así, esa como los cuentos de Narnia, ¿no? Que iba con la paloma al costado, el no sé qué, el monito acá, el elefante. Pero bueno, el elefante sí, samba era una relación muy espectacular. Muy hermoso. Bueno, Wendy, yo recuerdo cuando tuve oportunidad de compartir contigo el tema de EXMA, de Speaker EXMA, recuerdo que contabas un aprendizaje muy grande de tu papá que a mí me impactó mucho. Y era cuando estabas entrenando para ser malabarista o algo. ¿Qué te decía tu papá si te caías? Es que esa frase me quedó Ah, marcada y te digo la verdad, creo que la estoy aplicando en mi vida. Entonces, por favor, cuéntanos un oh, poco esa enseñanza tan grande y esa frase de tu papá que no solo te marcó a ti y te dio todo el poder y te empoderó en la vida para retarte a ti misma y para dejar los miedos de lado, sino a personas que hemos tenido el privilegio de conocerte. Háblanos un poquito de eso. eh, lo que pasa es que yo quería ser equilibrista. Entonces empecé a practicar en la cuerda floja, ¿no? A distintas alturas. Empiezas chica. A los 2 años ya empiezan a practicar las distintas disciplinas los niños hijos de circo. Yo un Ok. poquito más grande, pero quería ser, entonces empezamos a 30, ¿no? Entonces cuando me caí un par de veces, pero ya de repente me caí, dije, no, papi, creo que mejor esto no, yo ya no quiero, ¿no? O sea, me da miedo. Y mi papá me miró a los ojos y me dijo, gorda, si no te subes de nuevo, siempre vas a tener el temor y vas a dejar de hacer algo que de repente realmente algún día, mi papá pensaba que yo tal vez algún día iba a estar en el circo haciendo algo, ¿no? Y la frase que se me quedó grabada me dijo, además, mi amor, del suelo no pasas. Es esa es la frase con que me marcaste Sí, impresionante. Del suelo no pasas. Por eso hay que perder los miedos, que es precisamente el tema que nos hará encontrarnos la próxima semana, si Dios quiere, en México. Hablemos un poquito de eso. bueno, la próxima semana, esto para los que están en México y aún no han adquirido sus entradas, yo que aparezco promotora, pero en verdad están tan buenas las charlas. Hay un eventazo en México donde Soco y yo tenemos la maravillosa oportunidad de conectar y de estar también entre los speakers.
Va a estar Anthony Robbins, Margarita Pasos. Bueno, es un evento maravilloso el 21 y 22. Yo estoy viajando el 20. El 20 también viaja Bisoco, así que voy a llegar corriendo a tocarle la puerta de la habitación y a tirarme encima de Socorro. Y la Yo verdad también es que veo la hora de llegar, qué rico. hay mucha Es muy emoción importante. porque el nivel de los speakers y la conexión que hemos logrado entre todos es muy, muy chévere. Gente con muchas ganas de aportar a la comunidad, de dar un paso más, de enseñar y entregar desde su rincón, ¿no? Así que bueno, vamos a estar en este evento EXMA, por favor, no se lo pierdan, sobre todo si están en la Ciudad de México. Compren sus entradas. Y que, bueno, yo digo compren, no sé si todavía hay, pero vamos a tratar también de romper un récord Guinness ahí con Fernando Ansúrez a la cabeza, que es el Tiani de EXMA, ¿no? Es quien lo ha creado en su cabeza y lo está llevando a cabo, y EXMA está creciendo muchísimo, así que los esperamos ahí. Bueno, en mi caso, Soco, mi tema es justamente malabarista del cambio, cómo abrazar el cambio que, así como el COVID, nos puede sorprender y que seguirá siendo y cada vez es más rápido, y quienes fluimos mejor y quienes lo aceptamos de una forma más, con algunas herramientas un poco más rápidas, en lugar de remar contra la corriente, agotarnos y igual bajar el río, es de lo que yo voy a hablar, malabarista del cambio. Soco, ¿tu charla de qué es? Bueno, primero lo de Malabarista del Cambio me parece que es una charla muy, es decir, ese nombre es muy seductor. Yo tengo muchas ganas de oírte, pero creo que es muy importante dentro del tema del evento, que es Mentes sin Miedo. Hablabas de Fernando Ansúrez, pues realmente es un visionario y un líder impresionante, ese director cuando haces la comparación con tu director del circo, pues imagínate tener en el Arena en México 14,000 personas, tener a Tony Robbins y tener 60 speakers, entre los que tenemos el privilegio de estar, pues creo que es una mente sin miedos. Entonces, cuando trato de unir mente sin miedos y la enseñanza de tu papá de dale, que del suelo no pasas, pues hay que arriesgarnos. Yo voy a hablar, Wendy, mi conferencia se llama Lo que mi mamá me enseñó de publicidad. Es la profesión a la que me he dedicado 35 años de mi vida, y voy a hacer una analogía entre aquellos dichos sencillos, cotidianos, que una mamá le dice a un hijo o a una hija. Voy a chiviar solo uno, como dicen los periodistas, voy a darte un ejemplo muy rápido. Cuando mi mamá decía, hija, no es solo ser, sino parecer. Entonces yo hago la analogía de eso tan simple, tan cotidiano, tan sencillo que mi madre trataba de enseñarme, cómo lo apliqué al mercadeo y a la publicidad. Entonces para mí es la coherencia. Hija, no es solo ser, sino parecer, tiene que ver con la coherencia. Y hoy las marcas tienen que ser muy coherentes. El consumidor está esperando marcas auténticas, el consumidor está esperando, no está esperando que le vendan productos o servicios. Está esperando marcas que tengan una posición en el mundo, está esperando marcas que realmente se preocupen por generar un bienestar a la comunidad. Entonces es una analogía entre las enseñanzas de una mamá y mi profesión. Y la verdad, así nace en mi vida un concepto que estoy lanzando que se llama marketing espiritual. Esa es mi charla, Ay, me Wendy. encanta, me encanta. No me la voy a perder. Tú sabes que soy tu fan. Mi querida Socorro, además tú eres una trome. Para los que no saben, o sea, que vienen de mi comunidad y que están conectados a esta charla ahorita. Esta mujer ahí, no así sencillita, que está hablando de su charla, no sé qué, no sabe la experiencia, 35 años de experiencia en diferentes agencias multinacionales, en Young Rurkan, DDB, bueno, Havas, ha sido directora publicitaria de Bavaria, de Sam Miller, decana de la Facultad de Publicidad Central, profesora de las diferentes universidades de Colombia. O sea, ya, ¿para qué digo? O sea, yo soy Bueno, un no, botón acá. Hemos hablado de mí, pero a la que tienen que seguir es esta señora, porque no, es muchas gracias. una crack, de verdad, es una mente brillante. Así que, por favor, invito a toda mi comunidad que, si no la sigue, lo haga en este instante. Es una orden. No, muchas gracias por esa generosidad, Wendy, conmigo. Y aprovecho pues para decirle a esa gran comunidad que tienes que realmente la única diferencia que hay entre ustedes y yo, la única, es que yo me he equivocado más veces. Y esa es un poquito la vida.
una vida de aprendizajes, una vida que me permite hoy no ser dueña de ninguna verdad, pero sí tal vez invitar a algunas reflexiones que en otro momento y en otro espacio que vamos a tener con Wendy, seguramente después de México, pues ahí podemos enfocar un poquito la charla a cuáles son esos aprendizajes y esas reflexiones. Pues Wendy, yo estoy muy feliz de oírte. Eh, es decir, siempre lo he dicho, en la vida habitan grandes maestros y Dios me dio el privilegio de encontrarte en mi vida, en mi camino. Fíjate, hace tan poco tiempo, pero tan grandes aprendizajes, no solo los aprendizajes heredados de tu papá, ese legado de tu papá, sino los tuyos. No me perdonarían mis compañeras de colegio si no te hago una pregunta y quisiera terminar después haciéndote un par de preguntas sobre ese país que tanto amo, que es el tuyo, Perú, donde tuve oportunidad de trabajar muchas veces en una de estas multinacionales que nombraste, de conocer gente maravillosa, de comer delicioso, porque creo que no hay un mejor En los lugar del cachetes, ese es el mundo. comer delicioso. ¡Wow! No, no, pero es que es un destino gourmet también impresionante. Entonces, quería hacerte una pregunta que surgía ayer en la reunión que tuve con mis compañeras de colegio y que también me sucedía. ¿Por qué los niños le tenemos miedo a los payasos? Ay, esa pregunta me la hice tantos años porque yo lo que no entendía era por qué los payasos le teníamos miedo a los encarrilados, ¿no? Cuando yo salgo Sí, del circo y mi mamá me dice, nos vamos a Sao Paulo, un departamento chiquitito, con una tortuga que me compraron, que no permitían animales, me compraron una tortuga que la encontraba tan aburrida que la pinté. Soco, pobrecita, casi se muere, no sabía que respiraba por el caparazón y la usaba para pararme ir al sentarme en el water, imagínate. Pero, ay, la verdad es que yo no sé si un mundo está bien y el otro mundo está mal. Creo que tiene que ver con que cada uno de nosotros vaya encontrando su propio camino en una historia de vida que te puso en esta vida por algo, Soco. Y la pregunta específica, ¿cuál era? no, Tengo que contestarla hablamos, porque si no me voy a ir por las ramas. no, no, pero está muy bien la analogía que haces, pero nos preguntábamos por qué los niños le tenemos miedo a los payasos. Ya. En realidad yo creo que es porque el hecho de que primero es alguien que tú no logras ver porque está pintado o está maquillado, ¿no? Entonces, se han hecho muchas películas además de terror, de muñecos que hablan en la noche, ¿no? Desde Chucky hasta, no sé, Sí, hay un sí, payaso también que es terrorífico y ni yo lo he ido a ver y amo los payasos. Entonces, creo que nos han metido tanto a nivel comercial que los payasos o aquellos que tienen la máscara o que no los logras ver, eh, te generan temor. También te genera temor gente que de repente tiene alguna cosa, por ejemplo, si se ha quemado la cara, si tiene alguna cosa, todo aquello que no está dentro de lo que nosotros entendemos a nivel emocional y nuestro cerebro percibe, ¿no? A nivel, digamos, sistema nervioso central, no percibe como no es una amenaza, el cuerpo tiende a generar una acción de cuídate, algo puede suceder. Sin embargo, yo pienso, que le decía a mi mamá cuando salió a Sao Paulo, le decía, mamá, no entiendo por qué la gente le tiene miedo a los payasos. Al menos los payasos tenemos eh, la ilusión de hacer reír a la gente. Porque claro, imagínate, en Sao Paulo no recibas caramelos de nadie, no hables con nadie, la gente parece buena pero no es buena. Y yo le decía, mamá, acá es al revés, la gente va con su cara y no sabes quién es. O sea, es como al contrario, mamá, claro. esta gente es peor que los payasos, se me dan más miedo porque te venden que son buenos y buenas personas y no son. O sea, para mí la gente de la ciudad era una gente, las veías en la calle, no te miraban, pasaban en Sao Paulo así miles de personas, no como Nueva York, ¿no? Y Sí, tú sí, no podías hacer contacto visual con nadie. Entonces, para mí ellos eran como los que me daban más miedo, ¿no? Era aquella ok. persona que no usa la careta, pero que vive vestido con la careta, ¿no? Entonces tú a veces no logras, y hay mucho vendehumo, también Soco ahora, ¿no? Tanta gente que cuenta historias y que cuenta cosas y que son eruditas en emprendimiento y le preguntas cuántos hicieron y te dice que ninguno, ¿no? Entonces tú dices, ¿y cómo estás dando cátedra sobre ese tema, ¿no?
Entonces hay mucha gente en la que nosotros sí tenemos que tener que los ojos abiertos y escuchar nuestro corazoncito, porque uno logra saber percibir quién te habla de acá y quién no, ¿no? Es la forma, es, no sé, entonces la autenticidad, es lo que un poco tú estabas hablando también en tu charla, ¿no? Eso de esa espiritualidad a nivel marca personal, el ser coherente con lo que ofreces y con lo que eres, ¿no? Correcto, Con tus correcto. valores. Así que yo creo que en realidad le tenemos miedo a los payasos por eso, porque porque están pintados y no los logramos ver, pero la intención de los payasos de circo siempre es buena, es salir a reír, es burlarse de las cosas, de las situaciones cotidianas, de sí mismos. Normalmente los payasos no entran al circo a veces no como payasos, pueden ser alguien que entró de una condición humilde, que de repente empieza a subir, a hacer su sketch, presenta, les parece divertido, le empiezan a, ¿no? Es como algo que logran, y también es una puerta muy grande para gente que tiene alguna discapacidad, porque a través de ese disfraz ellos logran hacer reír a las personas, pero también encuentran un oficio, de repente en un enano, ¿no? Alguien que tiene alguna discapacidad o que de repente no puede mostrar la cara como la tiene y pintada es más linda, ¿no? Entonces, Claro. Eh, Acá, Wendy, en Colombia, unos payasos muy, muy hermosos, de mucha tradición, que cuando oíamos y nos contaban sus historias, en muchos casos era un poco lo que tú estás contando, historias muy tristes. Yo pienso que de todas maneras es como una confrontación también con la vida, lo que nos pasa, porque en el fondo creo que en muchas ocasiones tenemos máscaras, en muchas ocasiones estamos tan tristes, por dentro nuestro corazón está quebrado o algo y estamos haciendo reír a la gente, porque también de eso se trata un poco la vida, hay que gozársela. Bueno, y quisiera, ahorita que hablaste del emprendimiento, eh, yo te sigo y tengo oportunidad a veces de oír muchas de tus charlas y recuerdo una que estaba oyendo donde contabas que habías tenido más de 34 o 35 emprendimientos. ¿Por qué no cerramos un poquito con el tema del emprendimiento? Y después te voy a hacer una preguntita para que nos enseñes cómo ser una líder en ese hermoso país que es Perú. Entonces, si quieres, unimos las dos cosas, tus sí. emprendimientos y cómo logra una mujer que nace en el circo, que crece en el circo, que tiene como mascota un elefante, que fue capaz de seguir intentándolo siempre en la vida porque su papá le enseñó que el suelo no iba a pasar, entonces tuvo una mente sin miedos. ¿Cómo hace esa mujer para emprender 34 o 35 veces y hoy en día ser una de las grandes líderes del Perú y con eventos tan importantes y tan trascendentales y tan maravillosos, donde no hay competencia, donde no, le permite a muchas mujeres tener un lugar extraordinario como el circo, donde hace que las mujeres sientan que el cielo es el límite y donde le da la oportunidad a muchas mujeres en distintos países y en el mundo entero de montarse en un vagón como son mujeres guau. Así quisiera terminar esta charla porque te he estudiado, te he leído, he aprendido y Sí. estoy muy agradecida contigo. Ay, mi Soco, a ver, he tenido 31 emprendimientos. 31. De hecho, 31, 31. De hecho, dos de ellos, tres de ellos se desarrollaron en pandemia por necesidad, porque, bueno, tú sabes, tengo una productora grande, entonces, yo creo que entré en el emprendimiento no por convicción, sino por necesidad. Por Tuve que necesidad. trabajar desde muy chica eh, ayudando a mi papá con el tema de pagos de colegio, de cosas, después mi papi le da un derrame cerebral, esa es toda una historia que es otra charla. Sí. Cuando yo era muy chica, entonces yo tenía que pagar enfermera, departamento, luz, agua, a una edad muy corta y no entendía por qué. Entonces tuve que siempre tener no solo mi trabajo fijo, sino uno o dos emprendimientos para poder darle la vuelta, ¿no? Eh, pero claro, en ese andar, en ese treparte de la bicicleta chiquita, ¿no? Como el monito, tiqui, 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 y sabiendo que el suelo no paso, hice de todo, pues, ¿no? Desde ser modelo, ser directora de Miss Perú, emprender con negocios de exportación. Exporté una vez 40.000 prendas a Sears y dije, esto no es para mí, chao.
¿no? Porque fue un dolor de cabeza y dije, no, no, esto no es para mí, no es lo que quiero para mí. Hice un súper pedido, me pagaron y otro hubiera seguido, reinvertido. Y dije, no, no, tenlo claro, no es para ti. ¿No? Entonces, han habido emprendimientos que no pasaron de, digamos, además, socios que no funcionaron, estafas, pérdida de plata, de todo. O sea, no puedo decirte que esos 31 emprendimientos han sido exitosos, pero claro, el ojo se agudiza y con el pasar del tiempo tú ya la dices, ¿no? Acá está, entonces ya empiezas a, ¿no? Eh, Invertir y meterte en cosas un poco más grandes, más importantes. Me gusta comprar y vender empresas. Siempre estoy, armo, más que comprar es, hago la empresa, la crezco y cuando puedo la vendo. Está bien, Eh, eso que es fantástico. pero porque vivo, soy curiosa, soy una mente curiosa. Entonces, después de 5 o 10 años, una de las empresas las vendí a los 11 años, digo, bueno, ya I got it, ya aprendí este truco, ya me sé el salto mortal, ya este show lo he hecho muchas veces, quiero hacer otro show, Lo, ¿no? lo Entonces que te empiezo otra decía, cosa. lo que te decía el director del circo, lo aprendiste muy bien. Sí, Piénsalo entonces, y descúbrelo. Fíjate y cómo hay gente sí, que tenemos que estar como en ese lado creativo y que cuando ya dominamos algo demasiado nos sentimos como si estuviéramos en el ministerio estampando sellos, ¿no? Haciendo lo mismo todos los como, días, tú dices, ya no quiero como esto que te porque yo sé aburres, hacerlo. como que Claro, y necesitas un reto nuevo. Bueno, maravilloso. entonces, Y, desde importación de joyas hasta, bueno, en fin. pero qué Me, maravilla. Wendy, sí, y para la verdad es que feliz porque porque nos tengo, quedan 4 minuticos, oh, ya. quería Y Mujeres hacer Wow. Bueno, Mujeres Wow es un proyecto eso. maravilloso que busca empoderar mujeres eh, y buscar plataformas en distintos países donde podamos hacer que nuestra comunidad vaya creciendo y que vayamos ayudando, sobre todo aquellas que ya hemos hecho un recorrido, Soco, eh, dar estas charlas gratuitas en eventos muy particulares dentro del marco de Mujeres Wow, donde cada una tiene un tema de expertise y que estas emprendedoras puedan participar de estos eventos de forma presencial por el momento y después, bueno, ya será en una plataforma y en otras cosas donde podemos tener un poco más de acción. Pero básicamente es empoderarnos las unas a las otras, ayudarnos a lanzarnos en nuestros negocios, emprendimientos o en tomar esas decisiones que de pronto no solo son comerciales, también a veces son decisiones emotivas, emocionales, simplemente para que desde ese momento y desde ese aprendizaje que a veces otras han recorrido un poquito antes que nosotros, nada más, a veces estamos solamente 2 o 3 pasos adelante, no se crean que estamos 2000, ¿no? Pero ya el hecho de que tú le des la mano al que viene atrás ya es un montón. Y Mujeres Wow busca eso, generar comunidad, ayudar, participar, empoderar, sobre todo empoderar a otras mujeres que les falta un empujoncito para lanzarse al vuelo, ¿no? Bueno, y nos debes hacer una promesa porque tengo mucha gente conectada hoy oyéndote acá en Colombia. Esperamos tenerte muy pronto en Colombia y esperamos que esa mujer guau que eres pronto pueda estar acá también lanzando ese evento, para lo cual ofrecemos todo el apoyo, todo nuestro compromiso, porque yo creo que es muy importante para Latinoamérica y para el mundo poder, no sé, visibilizar esas mujeres que están haciendo cosas fantásticas, extraordinarias, y que se convierten en inspiración para otras. Entonces quiero agradecer a esta mujer guau que ha compartido este tiempo, estos casi 60 minutos hoy. Gracias por la generosidad, gracias por las enseñanzas, por las reflexiones, gracias por esa autenticidad y gracias sobre todo, Wendy, por poder colgar esta llamada y terminar esta conversación sintiendo una gran inspiración. Gracias a esa niña del circo. Ay, mi Soco Bella, eres una luz, eres como digo yo, mi vela encendida. En el mundo uno se encuentra con velitas encendidas, tú eres una de ellas, que ilumina todo a tu alrededor. Así que nos vemos y te apachurro Ok, fuerte el el martes mismo en México. martes. Llego y me tiro del aeropuerto a tu cuarto. Ok, Te voy a un abrazo. buscar ahí chupando la puerta. Y voy a ver si logro otro elefantico para esa colección. Pero esta Eso, vez eso. tengo corazón de café. ¡Ay, Un me abrazo. encanta! Ok, Bueno, les mando un beso a todos chao. los que han estado ahorita conectados, por Muchas gracias. acompañarnos. Gracias, Soco, por invitarme. Y bueno, acá quedamos grabadas para que todos, por favor, sigan a Socorro también de mi comunidad, por favor. No saben, es maravillosa. Un Tanto abrazo. conocimiento.
Gracias a toda la comunidad. Un Chao, abrazo. chao. Gracias a todos los que se han conectado hoy y nos han regalado su tiempo. Bye. Bye.